Costumbre encomendarme al Señor. Los que me puedan acompañar, me voy a arrodillar. Los demás pueden inclinar su rostro donde están mientras yo me encomiendo al Señor. Nuestro Padre y nuestro Dios, con corazones agradecidos venimos delante de ti en esta hora, porque tú eres nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro sustentador, nuestro Padre y nuestro Dios. Qué privilegio es llamarte Padre nuestro y saber que tú estás al pendiente de cada una de nuestras necesidades. Este grupo de hijos tuyos en esta noche, venimos delante de ti, Señor, con mucha necesidad de ti. Como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nuestro corazón tiene sed de ti y por eso te pedimos que tú nos sacies en esta hora, que tú nos enseñes tu verdad, que pueda quedar clara en nuestra mente y pueda hacer impacto en nuestro corazón. Bendice en forma especial a las visitas que están en nuestro medio, que también ellas puedan captar tu verdad, entenderla y tomar decisiones en favor de esta verdad. Y a todos confírmanos en la verdad presente. Me encomiendo en tus manos pidiendo tu dirección en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. En los temas que hemos venido estudiando esta semana, secretos del mundo de los espíritus, hemos venido tocando cosas sumamente importantes. Y como yo les prometí hace unas noches atrás que les iba a contar algún otro testimonio, voy a tomar unos minutos en esta noche para compartir con ustedes un testimonio que algunos de ustedes ya lo han escuchado, posiblemente otros no. Y este es un testimonio en el cual yo fui testigo ocular. Les contaba al principio de esta semana que cada vez que se predica los temas sobre la muerte, sobre el espiritismo, el infierno, Satanás hace un ataque especial para tratar de evitar que estos temas lleguen a las almas. Siempre hay disturbios en torno a esto. Y hace unas noches atrás les conté sobre cómo el diablo ha atacado especialmente esta serie, tratando de destruirla, de borrarla, de eliminarla, que la gente no la escuche en forma de intervención sobrenatural, hasta borrando los cassettes, quebrando, desenchufando las máquinas al estarlos copiando. En esta noche les voy a contar algo un poquito distinto. Yo estaba dando este mismo tema que voy a dar en esta noche, sobre la muerte y sobre el alma. Y lo estaba predicando en la iglesia de Logan Square, que era mi iglesia en la cual yo estaba de pastor en ese momento, hace unos años atrás, en la ciudad de Chicago. La iglesia está en un segundo piso, una segunda planta. Así como aquí, solamente que aquí casi es a nivel de la calle, allá hay una escalera más alta, en forma redonda, que sube al segundo piso, que es donde está el santuario. Y el subsuelo, pues están las aulas y el comedor, la cocina. No tenía yo sino unos 10, a lo máximo 15 minutos de haber iniciado la predicación, cuando sentí un disturbio fuerte. Yo no me había percatado
de que una persona que estaba sentada en el salón escuchando se había levantado. La gente se levanta, entra, sale y uno no le presta atención a eso, pero después me contaron que un joven que estaba dentro de la reunión se levantó y al tratar de salir hacia afuera venía bastante afectado y ya van a saber cómo. Se desplomó y cayó escaleras abajo. Ese fue el disturbio que yo escuché. Vi que varios hermanos salían corriendo hacia afuera. Era un ruido bastante fuerte. Este muchacho de quien les hablo pesaba más de 300 libras. Un muchacho no solamente en sobrepeso, pero también grande. Un muchacho grande, alto, fornido, y también estaba en sobrepeso, más de 300 libras pesaba. Él se desplomó, se fue escaleras abajo, y al llegar abajo, los hermanos vieron que esto no era normal, no era natural lo que le estaba pasando. No era un ataque, no era una enfermedad, estaba echando espuma por la boca. Y su mirada mostraba que había alguna otra cosa que le estaba afectando. Los hermanos decidieron retirarlo, lo llevaron a la casa de una hermana. La hermana Jacinta vivía a unas 5 cuadras de la iglesia más o menos, y allá lo llevaron. A todo esto yo solamente había escuchado el ruido, vi 2 o 3 personas que salían corriendo hacia afuera, pero pasó y yo seguí predicando el sermón en forma normal hasta terminar. Era un viernes por la noche. Al terminar, el primer anciano de la iglesia, el hermano Tony Santiago, puertorriqueño, se me acercó al finalizar y me dijo: pastor, tenemos que ir a la casa de la hermana Jacinta, ya necesitan su presencia. Otros ancianos se me acercaron y me dijeron lo que había sucedido. Parece que este muchacho está poseído de un espíritu maligno, está endemoniado. Oramos antes de salir. Ustedes saben que yo predico un poquito largo, ¿verdad? Ya eran las 10 de la noche cuando entonces nos dirigimos a la casa de la hermana. Durante toda esa hora y media o 2 horas que había durado el servicio completo, los hermanos habían estado tratando de sostener a este muchacho. Tenía una fuerza sobrenatural. Lo habían aguantado, pero no había manera casi de aguantarlo. Lo tenían metido en un dormitorio arriba de una cama, aguantado con 4 a 6 personas. Había roto las paredes, había golpeado a la gente que lo estaba aguantando y ya no soportaban los hermanos. En el momento en que yo llegué a la casa, yo no me imaginé con el cuadro que me iba a encontrar, porque tampoco los hermanos sabían los detalles. Solamente les habían dicho: vengan, por favor, traigan al pastor, que hay una situación muy grave. Y desde el momento que toqué la puerta, antes de que abrieran se escucharon los alaridos desde adentro, los gritos. No era una voz humana, parecía una voz gutural, como gruñidos, pero se podía percibir lo que decía. Era una voz grave, fuerte, horrible. Y en el momento en que me abrieron la puerta, este muchacho se soltó de aquellos que lo estaban aguantando y se abalanzó hacia donde yo estaba. Ahora, déjenme decirles, lo estuvieron aguantando por mucho tiempo, pero durante todo ese tiempo, las maldiciones que decía, las malas palabras, las maldiciones que decía, las malas palabras eran tan terribles que los hermanos
habían estado pidiéndole al Señor por ayuda para poder soportar, pero era una cosa que repetía continuamente, era como un disco rayado, era una maldición contra este servidor, una maldición contra los sermones, la predicación, y maldecía con palabrotas horribles sobre todo los temas grabados, los cassettes, los videos. Y eso lo repetía continuamente en medio de las malas palabras que decía. Cuando yo toqué la puerta, los gritos que se escucharon adentro eran porque este muchacho estaba gritando y no era él el que gritaba, deben entender, no era su voz. Hijo de tal por cual, y yo no puedo repetir las malas palabras que él decía, eran palabrotas muy feas. Gambetta, hijo de tal por cual, a ti era que te estaba esperando, ya viniste, ¿verdad? Él no podía ver quién estaba en la puerta. Abrieron la puerta y a él lo tenían en un dormitorio. Estaba la sala, estaban los dormitorios al costado y al final, a un lado estaba la cocina, al otro lado estaba el dormitorio donde lo tenían agarrado. Luego los hermanos me contaron lo difícil que había sido sostenerlo, no solo porque era un muchacho grande y fuerte, pero también por la fuerza sobrenatural que tenía. Empujaba el brazo y la persona que lo tenía agarrado lo volaba y lo tiraba al suelo. Estaban exhaustos los hermanos y se habían tenido que tomar turnos para poderlo aguantar. Ellos oraron, le pidieron a Dios que lo liberara. Estuvieron orando. Había un grupo de hermanas también que estaban orando en la cocina. En un momento, una de las personas que lo estaba aguantando se llama Benjamín Valencia. Él estuvo trabajando con el ministerio hasta la semana pasada que regresó a Wisconsin. Benjamín, nuestro compañero de trabajo de aquí de los muchachos, por varios meses estuvo trabajando en nuestro ministerio. Benjamín estuvo con nosotros la otra vez que vinimos a Nueva York. Él acababa de venir al conocimiento de Cristo y de su palabra y su verdad, después de haber sido por muchos años testigo de Jehová. Y yo había tenido el privilegio de bautizarlo, y después de unos meses de estar en la iglesia lo habían nombrado diácono de la iglesia. Benjamín era uno de los que estaban aguantando a este muchacho. Tenían 2 hombres fuertes, un brazo, otros 2 hombres, otro brazo. Otros le sostenían las piernas y otro lo tenía con las rodillas aguantado porque no lo podían dejar en su lugar. En un momento Benjamín habló de esta manera, y él, si estuviera aquí, les contaría la historia porque él estuvo en esas 2 horas que yo no estuve, u hora y media, no sé cuánto fue, que yo no estuve allí, pero él sí estuvo durante todo ese tiempo, y él es testigo de todas las cosas que decía el enemigo a través de este pobre muchacho. En un momento Benjamín le dijo, hablándole al demonio, le dijo, en el nombre de Jesucristo te mando que te salgas de él. Y el demonio le contestó, me salgo de él y me meto en ti. De más está decir que Benjamín fue tremendamente impactado con eso y se salió del cuarto porque le dio miedo. Era un muchacho, bueno, ahora tiene más años de estar en el camino del Señor, pero en ese momento no tenía mucho tiempo y fue muy impactante el escuchar el enemigo diciendo que se saldría de este endemoniado y se metería en él. Cuando yo llegué, les decía, al tocar la puerta se escuchó los gritos, Gambetta, hijo de tal por cual, y palabrota.
a ti te estaba esperando. Luego me contaron que en sus maldiciones que decía durante todo el tiempo que lo tuvieron, decía que me iba a destruir, que me iba a matar, que iba a terminar conmigo. Lo único que yo le escuché decir al abrir la puerta fue: ya destruí tu reputación, no voy a terminar hasta que no termine contigo. Y lo que dijo después no me gusta repetirlo porque afecta a mi familia y no quiero que mi familia pues escuche lo que dijo en contra de mi familia. El enemigo, al fin y al cabo, es un mentiroso el diablo, así que yo no le creo de todos modos. Solamente él puede tener poder si Cristo le permite tener ese poder. Pero de todos modos, el muchacho se soltó de los brazos que lo tenían agarrado y vino abalanzándose hacia donde yo estaba. Yo no tuve ni tiempo de entrar ni de acercarme, estaba todavía en la puerta parado. Fue tan rápido todo que no me dio ni tiempo de entrar dentro de la casa. Lo único que atiné a hacer cuando este muchacho, y no estoy diciendo su nombre aunque lo conozco muy bien y los muchachos también lo conocen, porque gracias a Dios el Señor Jesús lo libertó. Y hoy ya él no es una persona endemoniada y al decir su nombre no quisiera que las personas pensaran en su pasado, sino en su presente ahora, pero es alguien que este muchacho es miembro de la iglesia donde yo soy miembro, de la iglesia adventista en Grand Rapids, y donde Ignacio también tiene su membresía ya en Grand Rapids, él es miembro de esa iglesia. Y Betel lo conoce también por muchos años a este joven. Pues déjenme decirles, hermanos, cuando se abalanzó contra nosotros o contra mí, lo único que yo atiné a hacer fue abrir mi Biblia. Fue todo lo que pude hacer, abrir mi Biblia. Y él llegó a tirarse. Yo pensé, me va a despedazar con la furia con que venía. Y él saltó contra mí. O sea, se abalanzó literalmente, lo grande que era y con todo su peso, se tiró contra mí. Los hermanos venían corriendo detrás tratando de agarrarlo, pero se había escapado. Pero en el momento que él saltó, fue como si se diera contra una pared invisible. Como que había una pared de vidrio que no se veía. Golpeó contra algo y se desplomó en el suelo. Quedó sin conocimiento. No hubo manera de volverlo en sí. Esto nos dio oportunidad para poder orar y pedirle al Señor que lo librara. Después me explicaron que eran 3 demonios los que tenía y no uno. Uno era el que hablaba con esa voz gutural, horrible, fea. Otro hablaba con voz de mujer, otro demonio. Un demonio hablaba en español y otro demonio hablaba en inglés. Y había un tercer demonio que no hablaba, sino que solo se reía, pero tenía otra voz distinta. Estuvimos orando y pidiéndole al Señor liberación. Y yo les digo algo, hermanos. Yo no me considero un exorcista, ni me gusta lidiar con estos casos. Lo hago cuando el Señor me pone en una situación así, pero yo no ando buscando a los endemoniados de mi parte, porque es una lucha muy fuerte contra el enemigo. Me ha tocado más de una vez lidiar con casos como estos, más de una vez. Pero una cosa he aprendido y lo aprendí del Señor Jesús. Pero una cosa he aprendido y lo aprendí del Señor Jesús. En el libro de Judas,
Dice en el versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. ¿Quién es el arcángel Miguel? El mismo Señor Jesucristo. Para aquellos que no entienden esto, que son visitas en nuestro medio, la palabra arcángel quiere decir jefe supremo de los ángeles. Y la Biblia solamente habla de un arcángel. Aunque la religión popular dice que son 4 los arcángeles, arcángel Gabriel, arcángel Miguel, arcángel Rafael y arcángel Ariel. Eso dice la iglesia popular. Sin embargo, en la Biblia a Gabriel se le llama el ángel Gabriel, nunca arcángel. Al único que se le llama arcángel en la Biblia es a Miguel. Rafael no está mencionado en la Biblia. Porque no está en la Biblia. El nombre Rafael no está en la Biblia. Y Ariel no es el nombre de un ángel, sino es el nombre de una ciudad que está mencionada en Isaías 29:1. ¿Por qué digo esto? No es parte de mi historia, pero quiero aclarar que cuando la Biblia dice el arcángel Miguel está hablando del mismo Señor Jesucristo, y les explico. Arcángel quiere decir el jefe supremo o soberano, cabeza de los ángeles. Y el nombre Miguel en hebreo se dice Mijael o Micael. Micael o Mijael. En inglés es Michael, en español es Miguel, pero literalmente significa quien es igual a Dios. Eso es lo que significa el nombre Miguel o Micael. ¿Ok? Cuando el arcángel Miguel, esto es Jesucristo, contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ni el mismo Señor Jesucristo entró en discusión con el diablo, ni se puso a maldecirlo, ni se puso a darle órdenes, solamente dijo: el Señor te reprenda. Yo aprendí eso muy temprano en mi ministerio. Yo no hablo con el enemigo de Cristo, no tengo nada que hablar con el enemigo. No entro en tratos con él, simplemente no hablo con él. Yo con quien hablo es con el Dios Todopoderoso. Y a Él le pido que haga lo que Él tiene que hacer, lo que solamente Dios puede hacer, que es dar una orden. Yo no tengo el poder para dar esa orden, y aunque la haga en el nombre de Cristo, ya saben lo que le pasó a Benjamín. En el nombre de Jesucristo te digo, salte de él. Y el demonio le dijo: me salgo de él y me meto en ti. Por eso yo no entro en discusión con el enemigo, ni le hablo. Yo no le dirijo la palabra jamás. Hay gente que le dice: apártate de mí, Satanás, etcétera, etcétera. Yo no hablo con él. Primero, porque no me interesa hablar con el enemigo de mi Señor. Que se encargue mi Señor con él. Y en segundo lugar, porque no me siento capacitado, porque Él es más fuerte, más sabio, más poderoso y más sagaz que lo que yo soy para ponerme a discutir con Satanás. Pero hay alguien más poderoso que yo que se encarga de él. En esa ocasión lo que hicimos fue pedirle al Señor Jesús que libertara o liberara a este muchacho. Y saben, hermanos, salió un demonio y salió gritando, salió hablando. El que hablaba con esa voz horrible. ¿Y cómo sabemos que salió? Porque la voz salía por la garganta de este muchacho. Salía de su boca,
Pero cuando le pedimos al Señor que lo liberara, se escuchó la voz maldiciendo todavía, solo que esta vez maldecía a Cristo. Primero había maldecido a este servidor, había maldecido los cassettes, maldijo la predicación, maldijo la Biblia y todo lo demás. Pero esta vez maldijo a Cristo. Y la voz escuchó que se iba alejando. Imagínense, aquí está la persona tirada en el suelo y usted escucha la voz que se va para allá. Se metió por la cocina donde estaban las hermanas orando y por allá se fue. Y el segundo demonio que salió fue el que tenía voz de mujer. Pero el tercero no salió. Claro, yo no sabía en ese momento que había un tercer demonio. No dio tiempo ni de hablar, ni de platicar con nadie. Nomás llegamos y el hombre se abalanzó y nos pusimos a orar. Y yo pensé que ya había quedado librado, pero él no volvía en sí. Estaba golpeado, estaba mayugado, se había golpeado contra la pared, no solo se había caído por las escaleras, de varias escaleras hacia abajo, se había golpeado contra la pared, había dado con su cabeza en la pared, tenía sus brazos golpeados, sus piernas lo habían estado aguantando, había hecho mucha fuerza, estaba tirado en el suelo, el muchacho era veterano de guerra, así que su padre, que vino en ese momento, lo tuvimos que recoger entre todos, no lo podíamos levantar por lo que pesaba. Imagínense un cuerpo inerte de más de 350 libras. Tuvimos que rodarlo arriba de una cobija y levantarlo de las puntas entre todos para poderlo cargar al carro. Lo llevamos al hospital para que lo vieran si no estaba quebrado, si no estaba herido. Y allá estuvo toda esa noche. El sábado por la mañana su padre y otro grupo de hermanos fueron y recién entonces salió el tercer demonio. Ahora, jóvenes, si ustedes quieren saber cómo se le metieron los demonios, este muchacho que ya conocía del Señor, ya asistía a la iglesia. Ese mismo viernes, después de la puesta del sol, había estado viendo televisión. Y lo que estuvo viendo en la televisión fue Star Wars, Guerras de las Galaxias. Y él mismo después nos contaría que eso fue lo último que él se acuerda, que él vio cómo del televisor salían los demonios y se le abalanzaban arriba de él. Y eso es todo lo que él se acuerda. Después de eso no se acuerda nada más. Y algunos piensan que es inocente estar viendo esa basura en la televisión. Esas son cosas demoníacas, es espiritismo puro. Y es una falsificación de la verdadera guerra de las galaxias, que es entre Cristo y los ángeles del mal. Esa es la verdadera guerra. Y todo eso de Hollywood es una mofa, es una burla, es una afrenta contra el Dios del cielo y contra Miguel el Arcángel. Por eso ningún cristiano debiera meterse en esas cosas, pero no es solamente lo malo que es el peligro que corre cualquier cristiano de estar viendo eso y que le pase como le pasó a Eri. Perdón, dije su nombre, pero no importa. Yo creo que él no se molestaría ahora de que yo dijera su nombre al contar su testimonio. Él mismo nos contó esto. Hermanos, Jesucristo tiene más poder que el enemigo. Pero cuando nosotros nos ponemos en el terreno del enemigo, el Espíritu Santo se retira de nosotros. Cuando nosotros hacemos cosas, se retira de nosotros. Cuando nosotros hacemos cosas en las cuales Dios no puede estar presente y bendecirnos, estamos abriendo la puerta
para que el enemigo tenga poder sobre nosotros. Ojalá que cada uno de nosotros recordemos que no tenemos lucha contra carne y sangre. Eso lo dice el apóstol San Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 6, sí. Dice el versículo 12, porque no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Que Dios nos ayude a poder fortalecernos en Cristo Jesús. Él es el único, y el mismo Señor Jesucristo tuvo que reprender a sus discípulos en cierta ocasión, porque mientras Él había subido al monte de la transfiguración con Pedro, Santiago y Juan, abajo sus discípulos se habían encontrado con un hombre que traía a su hijo que estaba endemoniado y trataron de quitar el demonio. Y no pudieron. ¿Se acuerdan la historia? No pudieron, ni los mismos discípulos de Cristo pudieron quitar el espíritu, hacer salir el espíritu malo. Y Cristo les dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. Y al contar esta historia que yo les cuento, hermanos, si ustedes notan, yo no soy el héroe de esta historia. Cristo es el que hizo la obra. A Él sea la gloria y la honra. Yo no tengo nada que decir de mí. Al contrario, ni siquiera a través de mi oración y la oración de los demás que estábamos allí pudimos traer completa liberación a este muchacho. Yo no tengo ningún poder en mí. Todo el poder lo tiene Cristo Jesús. Y yo creo que Él tenía un propósito para no librarlo completamente. Y ese propósito después lo entendimos. Yo tuve el privilegio con el tiempo de bautizar a Eri. Y hoy en día él no solamente se ha mantenido fiel al Señor, se ha casado y está trabajando para la obra del Señor. Gracias a Dios por eso. Es una familia, él viene de una familia de un hombre muy misionero, de un siervo de Dios, y gracias a Dios que este joven también se ha mantenido en los caminos del Señor, pero él sabe muy bien lo que él pasó, aunque él no se acuerda de todo lo que sucedió ese día, porque lo último que se acuerda fue haber visto que del televisor salían los demonios y se le metían en él. Después de eso él no se acuerda hasta que salió al sábado por la mañana el último demonio que tenía dentro de él, y allí es donde él volvió en sí. Todo lo demás, todo lo que él dijo, lo que él habló, toda la lucha que él tuvo, él no se acuerda en absoluto, pero se le ha contado y él reconoce que solamente en Cristo hay poder para vencer. Bien, en esta noche nuestro tema es ¿qué es el alma? Hemos venido estudiando en esta noche, o en las noches anteriores en esta serie. En primer lugar, aprendimos que la Biblia dice que los muertos nada saben. Que una persona al morir deja de pensar, deja de sentir, deja de ser. Y si ustedes no estuvieron las noches anteriores, es muy importante que escuchen estos temas para comprender bíblicamente estas cosas y no ser confundidos. Vimos también que los muertos no vuelven, que no son espíritus de muertos los que se aparecen, sino que son espíritus de demonios que personifican nuestros seres queridos,
personifican al muerto, se hacen pasar por el muerto, imitan su voz, imitan su apariencia física, aunque en forma espiritual, se aparecen y traen información que solo el muerto supuestamente sabía para corroborar que los muertos no están muertos, sino que viven en el mundo de los espíritus. Y millones de personas creen este engaño. Es más, es posiblemente el engaño más difundido en el mundo religioso. No hay una religión falsa que no tenga como base la creencia en la inmortalidad del alma. Desde los más antiguos, los súmeros, los acadios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, los chinos, los shintoístas, los budistas, los taoístas, los brahmanistas, aún los musulmanes, todos, sin excepción, todas las religiones, si hay una cosa que permea todas las religiones es la creencia en la inmortalidad del alma. Y lo más tremendo es que también el mundo cristiano ha sido infiltrado por esta filosofía griega. El catolicismo y el protestantismo y las iglesias evangélicas en general, todas creen que cuando una persona muere, el alma asciende a Dios, o el espíritu le dicen, o el alma, el cuerpo es lo que se desintegra, pero que los seres, los cristianos que han muerto, al morir ascienden a la presencia de Dios. Y miren, hermanos, desde esa creencia hasta el espiritismo solamente hay 1 milímetro de diferencia, porque el espiritismo cree exactamente lo mismo, solamente que el espiritismo dice: si los muertos están vivos y viven en el mundo de los espíritus, ¿por qué no comunicarse con ellos? Y entablan la comunicación con los así llamados espíritus de muertos. El catolicismo, y lo digo con todo respeto, sin deseo de ofender a nadie, si hay aquí un católico, la Iglesia popular, la Iglesia católica, la Iglesia madre, incorporó muy temprano en la historia del cristianismo, allá por el siglo II, o sea, unos 100 años, menos de 100 años después de que Cristo muriera y resucitara, incorporó la filosofía de las religiones paganas que le rodeaban y comenzó a enseñar la inmortalidad del alma. Usted va a encontrar que aún los padres de la iglesia enseñaron esto, pero no lo encuentra en la palabra de Dios. Ni Cristo ni los apóstoles enseñaron esto. Y vuelvo y digo, justamente porque se cree que los muertos no están muertos, sino que siguen vivos después de la muerte, que su espíritu asciende a Dios, o al infierno o al purgatorio, aprendimos en estas últimas noches que aún en el catolicismo se ha hecho del tema de la muerte una fuente de ganancia. Y millones de personas creen que para sacar a su ser querido del purgatorio tienen que hacer misas costosas para lograr que salga más rápido del purgatorio y pueda finalmente llegar al cielo. Se reza a los muertos, les llaman los santos, y el proceso de la canonización, que ya ha comenzado para Juan Pablo II, es un proceso mediante el cual la Iglesia Católica finalmente declara que esa persona no está ni en el purgatorio ni en el infierno, sino que hay evidencias de que está en el cielo, y si está en el cielo, se le puede pedir que interceda por nosotros. Y todos los santos son seres humanos, por muy buenos que hayan sido, murieron, y sin embargo, la Iglesia Católica enseña a rezarles, a pedirles favores, a comunicarse con ellos, y la Biblia dice que cualquiera que entra en comunicación con los muertos, esto es abominación a Jehová. Es algo terrible lo que estamos diciendo. Es algo terrible lo que estamos diciendo. El hablar con los muertos,
Por más que digan que están en el cielo, y anoche aprendimos que los muertos no van al cielo. ¿Dónde están los muertos? Están dormidos, esperando ¿qué? El día del juicio final. Aún el credo de los apóstoles dice que los muertos, miren, sobre Jesucristo dice el credo que Él está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y de allí ha de venir a juzgar ¿a qué? A los vivos y a los muertos. Entonces, cuando Él venga es que va a juzgar. ¿Cómo van a estar en el cielo o en el infierno si todavía no ha venido Cristo a juzgar? Eso ya lo vimos en las noches anteriores. Hoy entonces vamos a ver qué cosa es el alma, porque la gente dice, bueno, pero está bien, el cuerpo muere, pero ¿y el alma no es lo que sale del cuerpo? Saben, yo estuve investigando hoy y leyendo varios artículos sobre el alma en el internet, muy interesantes, tanto de teólogos católicos como protestantes como judíos. Estuve leyendo una página de un rabino judío donde él categóricamente dice que el judaísmo tradicional cree en la unidad del ser humano indivisible. El hombre no está compuesto de partes que se puedan separar. Eso enseña el judaísmo tradicional ortodoxo. Y por supuesto lo basa en el Antiguo Testamento, este rabino judío. Y dice que el alma, el espíritu y el cuerpo son una unidad indivisible, no existe. Y tengo justamente en mi computadora, ya el tiempo no me va a dar en esta noche, quería leerles algunos de estos artículos, pero en realidad, más importante que lo que dicen los teólogos, es lo que dice la palabra de Dios. Por eso vamos a ir a la palabra de Dios. Pero creo que es importante que ustedes sepan que tanto teólogos católicos como protestantes como judíos declaran que en el Antiguo Testamento es unánime el testimonio de las Sagradas Escrituras, que el ser humano es una unidad indivisible, que no existe tal cosa como un alma fuera del cuerpo o un espíritu separado del cuerpo. El cuerpo sin espíritu es polvo. Y el espíritu sin cuerpo no puede existir. Eso es lo que enseña este rabino judío. Y lo corroboran los teólogos católicos, solamente que los teólogos católicos dicen que en el Nuevo Testamento avanzó la comprensión y que gracias a San Agustín y otros teólogos, y San Agustín era un filósofo griego, traía la idea de la inmortalidad del alma, llegaron a comprender, y hay un desarrollo, dicen los teólogos católicos, en el Nuevo Testamento. Nosotros lo vamos a ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Anoche vimos que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús enseñó que los muertos están dormidos y nada saben. Vimos la historia de Lázaro y su resurrección. También vimos lo que dice el apóstol San Pablo y los demás apóstoles sobre los muertos que están dormidos esperando el regreso de Cristo. Vamos a hoy ver qué cosa es el alma propiamente dicha y qué sucede con el alma al morir el ser humano. Y para esto vamos al libro de Génesis y vamos a ver cómo es que está constituido el hombre. ¿Se acuerdan que yo les pedí que en esta noche trajeran varias versiones de la Biblia? ¿Cuántos se acordaron de traer alguna versión diferente de la Biblia? ¿Se les olvidó? ¿Nadie trajo su Biblia católica esta noche? Anoche teníamos una Biblia católica aquí. Ok, usted tiene su Biblia católica. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra versión distinta de la Biblia? Me hubiera gustado tener varias traducciones de la Biblia. Dios habla hoy. Esa es una versión paráfrasis moderna, ¿verdad? Ok, eso es como más moderno. Versiones antiguas. ¿Alguien trae, por ejemplo, la Valera antigua de 1562? Fíjense en la primera página de su Biblia. A ver qué Biblias tenemos aquí.
La primera página de su Biblia dice, la Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, antigua versión de Casidoro de Reina, 1569, revisada por Cipriano de Valera en 1602. Y luego dice otras revisiones, 1862, 1909 y 1960. La mía es la versión del 60. ¿Alguien tiene la versión más antigua que esta? El último año que aparece en la primera página de su Biblia es 1909. ¿Alguien tiene? ¿No tienen Biblias? Ok. La suya es del 2000. Reina Valera, pero ¿de qué año? ¿Cuál es la última fecha que aparece allí? 1960. 60. ¿Qué otra versión tienen? 79, más nueva todavía. Ok, allí hay una versión antigua de 1909. Qué bueno. ¿Alguien más tiene otra versión de 1909? ¿La tuya también? Ah, esa es más nueva todavía. Esa es revisión del 2000. ¿Alguna otra Biblia? Fíjense, por favor. Aquí la hermana tiene Valera de 1909, que es la versión antigua. ¿Ok? 1602 es la primera fecha, pero más abajo, las revisiones. Oh, esa es más antigua, esa es la más antigua de todas. Quiere decir que esa está en español antiguo. No tiene otras revisiones debajo, ¿verdad? Muy bien, esas Biblias nos van a ayudar para ver lo que vamos a ver en esta noche. Vamos a Génesis capítulo 2 y vamos a ver cómo está constituido el hombre. Dice el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre, ¿cómo dice? Un ser viviente. Ok, aquí hay tres palabras que se utilizan y que nos hablan de cómo está hecho el hombre. La primera es polvo de la tierra. En hebreo eso se dice Adamá. Adamá. Tierra, polvo de la tierra. De ahí viene el nombre Adán. Adamá es tierra, Adán es hombre. Adán, sin la A al final. Si le pone la A al final es tierra, pero si lo deja Adán con M al final, igual que en inglés Aram, en inglés con M al final, en español le ponen con N Adán, pero en hebreo es Adam. Eso quiere decir tomado de la tierra. Eso es lo que quiere decir Adán, tomado de la tierra. Ok, lo primero que constituye al hombre es el polvo de la tierra. Esa es la parte física. Todo lo que tiene nuestro organismo se encuentra los mismos elementos que nosotros tenemos en la tierra. El cuerpo humano está compuesto, más o menos el 70% es agua. El 70% de nuestro cuerpo es agua. ¿Ok? Y luego tiene muchos otros minerales, calcio en los huesos, fósforo, magnesio y no sé cuántos elementos más. Sí, bueno, la tierra tiene esos elementos, distintos minerales, ¿verdad? Todo lo que el cuerpo humano tiene, usted lo va a encontrar en la tierra. Por eso sabemos que somos tomados de la tierra, aparte que Dios lo dice. Pero luego dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, pero sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida. Esa palabra, aliento de vida, esa palabra en hebreo se dice ruaj,
Ruaj. Adamá es tierra, ruaj es aliento, soplo. Pero la misma palabra ruaj también se traduce como espíritu. Sopló en su nariz. A ver, en la Biblia católica, ¿quisiera usted leernos cómo dice ese versículo? Génesis 2:7. Y usted, hermanita, que tiene la versión antigua, ¿cómo dice su Biblia? Formó pues sí, léalo por favor. El 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Gracias. ¿Notaron? Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Un alma viviente. Nuestra Biblia dice un ser viviente, pero en la Biblia dice alma viviente. Esa es la tercera palabra que vamos a ver. A ver, en la Biblia católica, ¿cómo dice? ¿Quieres leerlo? Uh-huh. Ok, existió el hombre con aliento y vida. Ok, la palabra que se traduce allí como aliento y vida, en hebreo se dice nefesh. 3 palabritas. La primera, adamá, polvo de la tierra. La segunda, ruaj, soplo, aliento, espíritu. Y la tercera, nefesh, que quiere decir ser vivo, alma viviente. ¿Okay? Recuerden eso porque es muy importante. De esa palabrita es la que vamos a hablar en esta noche. ¿Qué cosa es un alma? Nefesh. Esa es la palabra en hebreo. Nefesh. Esa palabra nefesh se usa en el Antiguo Testamento 754 veces. 754 veces. Nefesh. Y se traduce como ser viviente, alma viviente. En su propia Biblia, aún los que tienen la Biblia que dice ser viviente, en algunos lugares, esa palabra se traduce como alma viviente. En hebreo, nefesh. En plural, nefeshim. O también en su forma femenina, nefeosh. Nefosh. Ok. Vamos a ver entonces cómo está hecho el hombre. El hombre está constituido de 2 elementos básicos. La parte física, la parte material, la carne, también se dice basar, carne en hebreo, basar. Adamá, está hecha de tierra la carne. Esa es la parte física. Lo segundo que constituye al hombre es el ruaj. Y el ruaj es el soplo, la vida, la respiración. Esa palabra ruaj se traduce como aliento, hálito, respiración, soplo, o también se puede traducir en muchos lugares como espíritu. Y en realidad la palabra ruaj aparece más de 1200 veces en el Antiguo Testamento. Y muchas de esas veces se traduce como espíritu. ¿Saben cómo se dice Espíritu Santo en hebreo? Ruaj Kadosh. Ruaj, espíritu, Kadosh, santo. Es la misma palabra, espíritu, soplo, aliento, hálito, respiración, viento, soplo.
Ok, ahora que hemos aprendido eso, vamos a ver la última palabrita. ¿Qué cosa es un alma? Aquí dice, hizo Dios al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento, ruaj, espíritu, y fue el hombre un ser viviente, un nefesh, un alma viviente. Hermana, la hermana que tiene la versión de 1602, ¿cómo dice? Por favor. Versículo 7. Un alma viviente, otra vez igual. Ya las versiones más modernas no le ponen la palabra alma, sino ser viviente. ¿Y saben por qué? Porque los traductores creen que el alma es algo que se puede separar del cuerpo. Entonces prefieren poner la palabra ser viviente para que no se vea realmente lo que es el alma. Pero aquí el alma se nos dice que es la unión del cuerpo con el soplo o espíritu de vida. Ahora, vamos a ver las veces que aparece alma y cómo se traduce. Obviamente no vamos a leer los 754 versículos en que aparece esa palabra. Son muchos, pero les voy a dar algunos ejemplos. La primera vez que aparece la palabra alma en la Biblia, está en Génesis capítulo 1 y dice, versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. ¿Qué cosa? Y llegó a ser el hombre un ser viviente. La misma palabra, solo que aquí en plural, nefeshim. Seres vivientes, almas vivientes. En su Biblia, ¿cómo dice? Produzca la tierra, ¿qué? ¿Cómo? Ánimas. Almas vivientes. Solo almas. Ánimas. Ánima. Ánima. Bueno, esa es otra traducción de la palabra nefesh, ánima. Ánima quiere decir que tiene animación, que tiene vida, de ahí viene la palabra ánima. Pero ustedes saben que la gente dice, anda un ánima en pena. Y se refieren a un espíritu o un alma desencarnada. Pero ahora ustedes están viendo de dónde vienen estas palabras. La confusión que tiene la gente con el idioma. La palabra ánima quiere decir un ser vivo, un ser animado, un ser que tiene vida. Aquí dice, produzca la tierra seres vivientes o ánimas. ¿Verdad? Vamos ahora al versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. ¿Qué produjo? ¿Qué creó Dios? Seres vivientes, pero en su Biblia dice ¿cómo? En la Biblia antigua. A ver, hermana, ¿qué dice en su Biblia? Ánima. El versículo 21. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ¿qué? No, el capítulo 1, hermana, y el versículo 21. Génesis 1, 21. Dígame. Ok, allí lo traduce toda cosa viva, pero aquí no está toda cosa viva.
Pero aquí no está hablando, gracias hermana, aquí no está hablando de cosas inanimadas, está hablando de cosas con vida. ¿Y a qué se está refiriendo? A los animales que están en el mar, toda cosa viva que hay en las aguas. Pero en el idioma original, en el hebreo, la palabra es nefeshim, almas, ánimas, seres vivos que polulan en el mar. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Y otra vez la palabra es nefeshim, nefeshim en hebreo. Ahí como dice, seres vivientes. Miren, la misma palabra en esa Biblia, en un lugar la traduce ánima, en otro lugar la traduce cosa viviente y en otro lugar la traduce seres vivientes. El mismo traductor usó 3 palabras distintas para traducir una sola palabra de lo que Dios escribió en la Biblia en el idioma original, nefeshim. Y la misma palabra se traduce como ánima, como alma en el capítulo 2 y versículo 7, como ser vivo o como cosa que tiene vida. Vamos a otro versículo. Vamos un poquito más adelante. Génesis capítulo 7, versículo 21 y 22. Murió toda carne. Aquí está hablando del diluvio, cuando se murieron todos los seres vivos que había en la tierra. Dice, murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de las aves como del ganado y de las bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Aquí no hay duda alguna a lo que se está refiriendo. A aves, a ganado, a bestias, a reptiles y a los seres humanos. Versículo 22. Todo lo que tenía, ¿qué cosa? Aliento de espíritu de vida en sus narices. Todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruida toda alma que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Toda alma dice en su Biblia, ¿verdad? En la Biblia dice de ella, dice toda alma. En la suya, hermana, ¿qué dice? ¿Cómo se llama la hermana que tiene la Biblia? Sustancia. Miren cómo cambian las versiones, ¿verdad? Pero está hablando de todo ser vivo fue destruido. Pero dice todo lo que tenía espíritu. Ahora, la gente dice, bueno, el hombre tiene un espíritu, pero los animales no tienen espíritu. Mentira. Los animales también tienen espíritu porque tienen vida. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 3. Se van a sorprender con este versículo. Eclesiastés capítulo 3. Dice el versículo 19. Y este es un versículo tremendo, categórico. Dice, Eclesiastés 3:19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Un mismo hálito, un mismo espíritu tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al polvo. ¿Quién dice que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Clarito. ¿Quién dice que el espíritu del hombre va al cielo y que el espíritu del animal baja a la tierra? Es el mismo espíritu que tienen todos, la misma respiración que Dios les dio, la vida. Y lo mismo que le pasa a un animal, le pasa al hombre. Entonces, si vamos a creer que sale el espíritu del hombre y sigue vivo, entonces también los espíritus de los animales siguen vivos. Entonces tenemos que creer en la reencarnación, como creen los orientales.
Los hindúes, los budistas y otros, creen que un espíritu se puede reencarnar en un animal, en un mosquito, en una mosca, por eso no matan ningún animal. Porque puede ser que sea el espíritu de tu abuelito que está metido allí. Nosotros nos reímos, pero ellos creen literalmente eso, porque creen la mentira de la inmortalidad del alma, que el espíritu sigue vivo. ¡Wow! ¡Qué interesante esto! Quiere decir entonces que todos los seres vivos tienen espíritu. Y todos los seres vivos, al morir, sale su espíritu, dejan de respirar y vuelven a la tierra. Son polvo y al polvo vuelven. Y usted dice, pero ¿y el alma? ¿A dónde se va el alma? ¿Qué cosa es el alma? Vamos a seguir investigando qué es el alma. Ya vimos que el alma es un ser vivo. Es un ser vivo, sea animal, sea bestia, sea pez, sea ave o sea hombre, se le llama alma viviente. Aquí vimos que todo ser vivo murió en el diluvio. Vayan ahora a Apocalipsis, capítulo 16, hablando de las plagas. Apocalipsis, capítulo 16. Dice el versículo 3. Y por favor, los que tienen su Biblia un poquito distinta, léanla por favor y estén al pendiente porque les voy a preguntar cómo dice en su Biblia. Apocalipsis 16, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió ¿qué? Todo ser vivo. ¿Cómo dice en su Biblia, hermana? Toda alma que había en el mar murió. ¿Qué fue lo que se murieron? Las almas se murieron. Y usted dice, pero ¿cómo si las almas no pueden morir? Ahí dice, murió toda alma que había en el mar, y se está refiriendo ahora a los peces, y los peces también son almas. Y usted dice, pero esto yo no lo sabía. Esto es exactamente lo que estamos aprendiendo en esta noche. Vamos a ver un poquito más a ver qué son almas. Sigamos por allí. Ya vimos que se refiere a ser vivo. Puede ser hombres, pueden ser bestias, pueden ser animales, aves, peces. Vamos ahora a Génesis capítulo 9. Aquí está hablando a la salida del diluvio. Dice el versículo 4. Pero carne con su ¿qué? Con su sangre. No dice con su sangre. Carne con su ¿qué? ¿Con su qué? Vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Saben? La palabra que se traduce allí, vida, es nefesh, la misma palabra. Carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La palabra vida es nefesh en hebreo. Carne con su alma no comeréis. Miren qué interesante. Vamos ahora al versículo 10. He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ¿qué? ¿Con todo qué? Con toda alma viviente, dice la Biblia de la hermana. ¿La suya cómo dice, hermana? Alma viviente. Yo establezco mi pacto con toda alma viviente que está con vosotros. Aves, animales, bestias de la tierra, con todos los hombres, el pacto que Dios hace después del diluvio. Versículo 12, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente, toda alma viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Por todo el tiempo. Fíjense, la palabra ser viviente, nefesh, se traduce como alma o como ser vivo. ¿Ok? Vamos a un versículo más, Génesis 12. Génesis 12, versículo 5. Ahora le voy a pedir allá a nuestra hermana que lo lea, por favor. Por favor. Que lo lea, por favor. Por favor.
Génesis 12:5. Ajá. Dice que Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todos los bienes que habían adquirido y todas las almas que habían adquirido en Harán. En nuestra Biblia dice todas las personas, pero en su Biblia, ¿cómo dice, hermana? ¿Todas las qué? Todas las almas. Abraham tomó las almas que había conseguido en Harán. ¿Cuáles almas? Las personas. Está hablando de los siervos, de los esclavos que había conseguido allá y partieron para ir a Canaán. Fíjense que la palabra nefesh también quiere decir persona, un ser vivo. Se aplica a animales, se aplica a peces, a aves, pero se aplica también a personas, a seres humanos. Más de 200 veces, 224 veces en nuestra Biblia se traduce como personas la palabra nefesh. Alma como persona. Solo que en la versión antigua se traduce como alma. Interesante. Alma, persona. Y podríamos ver un montón de textos más. Yo tengo aquí anotado, ya les dije, son 224 versículos. Vamos, por ejemplo, a ver uno más, en Génesis 46. Génesis 46. Y ahí está mencionado casi en cada versículo la palabra alma. Solo que en nuestra Biblia se traduce personas. Versículo 15, estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padan Aram, y además su hija Dina, 33 las almas todas de sus hijos e hijas. Las personas, dice nuestra Biblia, pero en la Biblia de la hermana dice las qué? Las almas, las almas. Y en el versículo 18, por todas termina diciendo el versículo 18, 16 almas. Hermanos, nosotros usamos la expresión de la misma manera. Decimos, había 20.000 almas presentes en el estadio. Claro, 20.000 almas presentes había en el estadio. En la demostración hubo 1 millón de almas presentes. Y no nos estamos refiriendo a qué, a espíritus, a ghosts, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a seres humanos. Nosotros usamos la expresión de la misma manera, igual como la usa la Biblia. La palabra alma quiere decir personas, seres humanos. Pero para que exista un alma, tiene que tener el cuerpo y tiene que tener el espíritu junto. Ahora, si el hombre está formado del polvo de la tierra y del soplo, el espíritu de vida, ¿qué pasa cuando el hombre muere? El alma es la unión del cuerpo con el ruaj, con el espíritu, con el soplo de vida. Pero cuando el hombre muere, ¿qué sucede? Vamos a ver ahora el proceso a la inversa. Salmo 146. Salmo 146. Ahora el proceso a la inversa de cuando Dios lo creó. Cuando Dios lo creó, el polvo de la tierra le sopló hálito, aliento de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente. Ahora miren lo que sucede en la muerte. Versículo 4. Sale su aliento. ¿Sale su qué? Su aliento, su ruaj, su espíritu. ¿Cómo dice en su Biblia, hermana? Sale su espíritu, ahí está, vean. Y en la suya, hermana, ¿cómo dice? Sale su espíritu, vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Lo que sale es su espíritu, pero nuestra Biblia dice su aliento, su respiración. Espíritu o aliento es lo mismo. Fíjense qué clarito.
sale su respiración, deja de respirar, vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Veamos otro versículo. Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12 y versículo 7. El polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu, ¿qué dice? Vuelve a Dios que lo dio. Ahora miren qué interesante. La misma palabrita aquí la traducen como espíritu, pero en el Salmo 146 la traducen como aliento. Sale su aliento, sale su espíritu, vuelve a la tierra. Aquí dice, el polvo vuelve a la tierra y el aliento o la respiración vuelve a Dios, que lo dio, la vida, porque también nefesh se traduce como vida. Ahora, escuchen bien esto, porque esto es muy importante. No menciona el alma. ¿A dónde se va el alma? Solamente dice, sale su espíritu, su soplo, el polvo vuelve al polvo. ¿Y el alma? También el Señor la lleva, pastor. ¿Cómo que el Señor la lleva? ¿A dónde la lleva? Al cielo. Ahí está el problema. ¿Se dan cuenta? Que todavía estamos, vamos a verlo. Miren, se lo voy a ilustrar de una manera clarita. Se lo voy a ilustrar de una hermana. Miren. Miren. Vean aquí. ¿Ok? Vamos a ilustrarlo. Ustedes ven aquí una lámpara, ¿verdad? Y aquí tiene un foco. Ahora, digamos que esto que nosotros vemos es la parte física, es el polvo de la tierra. Pero para que esto funcione necesita algo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? La corriente es lo que va a hacer que esto funcione. Ahí no tiene vida. Pero cuando le ponemos, se prendió. La electricidad es la vida que Dios da. El aliento, el soplo de vida. Y mientras está conectado, mientras tiene ruaj, mientras tiene espíritu, hay luz. ¿Ustedes ven la luz? ¿Existe o no existe la luz? ¿Puede existir la luz sin el foco? No. Ahora vamos a hacer el proceso a la inversa. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu, el soplo, vuelve a Dios. Esto vuelve a la tierra. ¿Dónde se fue la luz? A la tierra. No, mi hermano. ¿Cómo que se fue a la tierra? Mírenla otra vez. ¿Ustedes la ven? Aquí pueden ver la parte física unida al soplo, a la vida, al espíritu. Y esto que ustedes están viendo, la luz, se llama alma. La unión del cuerpo con el espíritu es el alma. El alma es la luz. Ahora les pregunto, ¿existe el alma o no existe? ¿Puede existir el alma sin el espíritu? ¿Puede haber luz sin electricidad? ¿Puede existir el alma, la luz, sin el foco? ¿Se necesitan qué? Los dos. Se necesita el foco, la lámpara, pero se necesita también la electricidad para que haya luz. La luz es el alma. Para que exista un alma viviente tiene que existir el cuerpo y tiene que existir el soplo de vida. Cuando Dios retira el aliento, cuando Dios quita el espíritu, el soplo de vida, ¿a dónde vuelve?
el espíritu, el soplo de vida, ¿a dónde vuelve? ¿De dónde vino? ¿De dónde vino la electricidad? Pero la luz deja de ser. Ya no hay luz. Ya no hay alma. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero el alma es la luz. El alma deja de ser, ya no hay luz. Ya no hay alma. Ya no hay. No ve que no hay luz, ya no hay alma. No hay porque es la unión de los dos. Les voy a dar otro ejemplo. A ver. Imaginémonos que esto que tengo aquí son dos partes, así como el hombre está constituido por dos partes. Una parte es el cuerpo y el otra es el espíritu. Ahora, obviamente, el espíritu lo tengo que representar con algo físico porque no puedo representarlo. Ayer estaba más fácil porque no se ve la electricidad, ¿verdad? Pero existe, aunque no se ve. Pero aquí estoy representando las dos cosas. Ahora, les hago una pregunta. Fíjense, esto es polvo. Imagínense que esto es el polvo de la tierra. ¿Ok? Mientras está aquí en el suelo es polvo. ¿Eso es Adán? ¿Es Adán? Sí, el polvo. No, antes que Dios creara a Adán, ¿dónde estaba Adán? En ningún sitio. No existía. No existía, obviamente no existía. Ok, eso que está ahí en el suelo es polvo. ¿Es Adán? No, porque no existe, eso es polvo. Es polvo, pero no existía Adán. Adán no existía. Ok, mantengan bien eso porque es importante que entendamos este concepto. Ahora, esto es el espíritu. Esta es la vida que Dios da, la respiración que Dios le va a dar a Adán. Les pregunto, antes de que Dios creara a Adán, ¿existía el espíritu de Adán en alguna parte? No. ¿Qué existía? Nada. Polvo y la vida que la tiene Dios y Él la da a quien Él quiere. Exacto. ¿Ok? Pero esto no es Adán por sí solo, ¿o sí es Adán? No, tiene que tener combinación. Ah, ok. Ahora lo vamos a combinar. ¿Ok? ¿Lo ven? La unión de los dos, ¿qué formó? ¿Ok? El soplo de vida y el polvo de la tierra forman un ser viviente, el alma. Sí, es cierto, es una cruz. ¿Ustedes la ven a la cruz? ¿Existe o no existe? La están viendo, ¿verdad? Ahora vamos a hacer el proceso a la inversa. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Dónde se fue el alma? Se desaparece. No existe, ya está muerta, no hay. Dejó de ser. ¿Dónde se fue la cruz? Ya no es, no existe, no hay una cruz. ¿Por qué? Porque para formar la cruz se necesitan la unión de los dos. El alma deja de ser cuando se separan los dos elementos que componen al hombre. Ah, you got it now. Ok, ahora vean bien. Vuelvo a preguntar, ¿dónde se fue Adán? ¿Dónde está Adán? Adán era polvo, antes no existía. No. Adán se murió. Se murió Adán. ¿A dónde está Adán ahora? Es polvo, no existe, ya, Adán no existe. Dejó Dejó de existir. de existir. Dejó de existir. Lo que vuelve al polvo, Polvo es. polvo es. Lo que vuelve a Dios, espíritu es. Pero Adán no existe. El alma viviente deja de ser. Miren cómo lo puso Job. Job. Vamos allá en Job, en el capítulo 7.
Job capítulo 7. Acuérdate que mi vida es un soplo, un ruaj. Job 7:7. Acuérdate que mi vida es un ruaj, un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. ¿Qué dice? Dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al sepulcro, al Seol, no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Versículo 21. ¿Por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo. Y si me buscares de mañana, ¿ya qué? Ya no existiré. ¿A dónde se va el alma, hermanos? El ser viviente. Ya no existe más, deja de existir. Las almas no están ni en el cielo, ni en el infierno, ni en el purgatorio, ni tampoco están en el sepulcro. Dejan de existir. La cremación y el entierro, para el caso lo mismo. Todo vuelve al polvo. Y usted dice, ay, pero ¿cómo puede ser? Miren, la gente va al cementerio y lleva flores Gastando dinero ahí. y no hay nada allí, lo que hay es polvo. Ahora escuchen, Hasta le hablan a la tumba y lloran y todo. escuchen, hermanos. Dios le va a volver a dar vida como vimos anoche, amén. Dios los va a resucitar, pero Él no necesita usar las mismas partículas, ni los mismos átomos, ni las mismas moléculas para crear al hombre. Porque Dios es Dios. Él le va a dar la vida. Sí, entonces, ningún ser humano que ha muerto, no hay ninguna alma que sube al cielo. Lo que va a Dios es lo que Él dio, la vida, el espíritu. Pero no hay ser pensante que sigue pensando después de la muerte, porque acabamos de leer, en ese mismo momento perecen sus pensamientos, dejan de ser, ya no existen. Si me buscaran por la mañana, ya no existiré. Tú dices, bueno, pero ¿y de verdad no están en ninguna parte los muertos? Sí. Aquí en el Eclesiastés 3, 21 dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende hasta abajo? Correcto. Pero es una pregunta, ¿verdad? ¿Quién sabe? O sea, está diciendo, ¿quién dice que el espíritu de los hombres sube arriba y el espíritu? Más bien lo que viene diciendo en el versículo anterior es lo mismo, fíjese el versículo anterior, ¿verdad? Sí, este texto ya lo leímos, ¿verdad? Dice, versículo 19, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, todo volverá al polvo, y luego pregunta, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? O sea, está diciendo, ¿quién? ¿Quién sabe eso? ¿Quién dice? Eso que dice la gente, eso es cuento, si todo es lo mismo. El hombre y el animal es lo mismo. Usted dice, pero nosotros no somos iguales que los animales. Con un signo de interrogante, correcto. Hermano, nosotros no somos iguales que los animales, pero hablando de la vida, es lo mismo. Todo ser vivo que Dios creó lo hizo de esos dos elementos, del polvo de la tierra y del aliento de vida.
momentos del polvo de la tierra y del aliento de vida. Ahora, el hombre también tiene una mente, un cerebro, tiene pensamientos, tiene recuerdos, tiene lo que él es, temperamento, raciocinio. Todo lo que nosotros somos, hay un registro en el cielo. Por eso Dios lleva registro de nuestra vida minucioso. Todo está guardado en esa computadora gigantesca que tiene Dios en el cielo. Y cuando Él nos vuelva a crear, cuando nos vuelva a dar la vida, va a volver a soplar en nosotros espíritu, vamos a vivir, y Dios va a colocar la información que Él ha guardado en nosotros, para que volvamos a ser lo que somos. Toda esa información que está en el registro del cielo, Él la va a colocar en nosotros, para que volvamos a ser lo que somos. Porque si Él nos devolviera la vida y nomás se mira como Adela, pero no es la misma Adela, entonces no tendría chiste, ¿verdad? Tiene que ser como ella era, su carácter, su temperamento. Por eso nosotros sabemos que lo único que nos llevamos de este mundo al venidero es nuestro carácter, lo que somos. De ahí que tenemos que preocuparnos por nuestro carácter. Correcto. Con esa misma manera vamos a resucitar. Miren, lo que leímos y aprendimos en esta noche es que en el momento de la muerte cesa el proceso pensante, cesa el proceso cognoscitivo. En ese mismo momento perecen sus pensamientos. Cuando la persona resucita, va a retomar el hilo de sus pensamientos donde lo dejó, porque Dios le va a devolver exactamente todo lo que es su información. Ahora, el que está vivo sabe que pasa el tiempo. Yo enterré a mi padre hace más de 20 años atrás y para mí han pasado 20 años. Enterré a mi madre hace más de 10 años atrás. Para mí han pasado muchos años, pero para el muerto el tiempo no pasa. Cuando él se despierte, miren, puede haber pasado en la tumba 1 año, 10, 100, 1000 años o 2000 años como el apóstol Pedro. Y sin embargo, para el que se despierta en la venida de Cristo, le va a parecer que acaba de pestañear, que cerró sus ojos y los volvió a abrir. Para él el tiempo no ha pasado, para nosotros pasa el tiempo. Amén. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y después de deshecha esta mi carne, esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios y mis ojos lo verán y no otro. Hermanos, ¿quedó claro este tema? ¿Quedó claro lo que es el alma? ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? A ver. Entonces ahora yo le pregunto a usted, se habla del libro de las memorias, del libro de la vida, con tanta tecnología que tenemos, ¿qué será ya? ¿Qué se imagina usted cómo es? Bueno, si los seres humanos hemos podido guardar información, tanta información en un chip que es tan chiquitito como un granito de arroz, ¿verdad? Algo ínfimo y guardamos 10, 20, 50, 100 megabytes en algo tan pequeñito. ¿Qué es lo que no tendrá Dios en el cielo? Cuando Él nos devuelva, nos va a devolver no solamente nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra memoria, también nuestras imágenes. En el juicio final, cuando salga nuestra vida a la luz, se va a presentar como en un cuadro panorámico
una película de la vida de nosotros. Una pantalla gigante también. En una pantalla gigante. Sí, ahí cada uno va a ver lo que Él hizo en su vida. Dios lo tiene. Si nosotros podemos grabar nuestra vida, imagínense, ¿qué es lo que no tiene Dios para hacer? Mire, es algo maravilloso, hermanos. Nosotros cogemos un teléfono o cogemos una computadora y yo le aprieto print y la computadora no tiene ningún cable que va para allá, sino que allá está el printer y allá comienza a tirar la imagen que yo le mando y la foto y se la mando por teléfono a mi esposa y mi esposa ya recibe la foto que yo tomé hoy aquí en Nueva York. ¿Y eso va por dónde? ¿Por dónde va? Por el aire. ¿Por dónde va? Una señal que la manda ya el satélite y de allá la manda y ella la recoge y la tiene en su teléfono y luego le pone print y puede imprimir una imagen. Si el hombre con la tecnología ha podido hacer eso, ¿qué es lo que no tendrá Dios en el cielo para registrar cada pensamiento, cada palabra, cada sentimiento, cada emoción, cada recuerdo, cada imagen en nuestra vida? Está grabado en el registro del cielo y eso es lo que Dios nos va a devolver. Vamos a ponernos en pie, vamos a concluir en esta noche este tema. Nosotros tenemos unas cositas pendientes, ¿saben? Hay un lugar en la Biblia, el único en toda la Biblia, que dice que había un hombre que se llamaba Lázaro y un hombre rico, y que cuando murió el rico se fue al infierno, pero Lázaro se fue al seno de Abraham. Eso parece contradecirlo todo lo que hemos estudiado nosotros en esta noche, pero la palabra de Dios no se contradice. Eso lo vamos a estudiar todavía, ahí queda pendiente. Y alguien me preguntó anoche, pastor, ¿y lo que le dijo el ladrón en la cruz? Cristo al ladrón en la cruz, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Eso cuándo va a ser? ¿Cómo se explica eso? Bueno, eso lo vamos a responder todavía. Antes de que tengamos la oración, para terminar, les quiero pedir que terminando la oración puedan tomar asiento un momentito y les van a repartir unos sobrecitos que es para que ustedes puedan dar su ofrenda voluntaria para ayudar con los gastos de esta campaña. Vamos a arrodillarnos para orar. Vamos a arrodillarnos. Padre Santo y Dios nuestro, en esta noche hemos estudiado en tu palabra la verdad sobre lo que es el alma. ¿Y dónde va el alma? Al morir el ser humano. Y hemos aprendido, Señor, que tú nos hiciste en forma maravillosa, que tú nos diste la vida y nuestra respiración depende de ti. Aún cada latido de nuestro corazón es por tu poder. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes y nos enseñes a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ayúdanos a aprovechar cada minuto de vida, porque no sabemos cuánto tiempo más tendremos. Y ayúdanos a aprovechar esta vida para servirte a ti. Quizás hay alguna persona, Señor, aquí en esta noche que aún no ha hecho la decisión más importante de hacer un pacto de salvación contigo. Te pido en el nombre del Señor Jesús que tú impresiones esa mente y alcances ese corazón y que esta misma noche pueda tomar esa decisión de entregar su vida a ti y sellar su pacto de salvación contigo mientras tiene vida, porque solamente tenemos el hoy. El ayer ya pasó y el mañana no sabemos si vendrá. Por eso ayúdanos hoy a servirte, hoy a hacer tu voluntad. Despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente en el día de mañana para seguir escuchando tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús.
Amén.